Les saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Logística y Distribución Comercial dentro de la carrera de licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos estudiando la unidad número 4, de manera específica el tema 4.2, teoría sobre los inventarios y decisiones sobre políticas de inventarios. Estudiaremos en este tema también los modelos básicos de sistemas de control de inventario. Este tema lo hemos dividido en tres partes, tres videos cortos donde vamos a abordar todas estas temáticas. En este primer video vamos a estudiar la teoría básica sobre los inventarios. Nos hacemos la pregunta entonces sobre qué es el inventario. Bueno, nos damos cuenta de que a nivel de gestión en las empresas, el inventario es fundamental para que la empresa pueda operar o pueda ser administrada con eficiencia, con calidad y con productividad. Ya vamos a ver a qué se refiere todo esto. En términos logísticos, el inventario se vuelve como una actividad logística muy importante. Veamos. Los inventarios son una acumulación física de recursos que la empresa utiliza para operar. Estos recursos son mantenidos bajo un resguardo, un almacenamiento adecuado, y esto implica o demanda que se mantengan adecuados procesos de control de estos inventarios. Estos inventarios pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, materias primas o insumos, para que comprendamos la diferencia entre ambos, aunque podemos encontrar muchas fuentes bibliográficas que cuando hablamos de materias primas e insumos casi que pareciera que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero sí hay una leve diferencia. Veamos. Materias primas son todos aquellos recursos que las empresas adquieren para que estos sean transformados y que formen parte directa de un producto terminado, de un producto final. Por ejemplo, en una empresa que produce zapatos, las materias primas serán, por ejemplo, las suelas, los tacones, los forros, los cordones, etcétera. Todas estas son materias primas que son transformadas para ir formando lo que es el zapato. Es decir, una materia prima forma parte directa del zapato y yo lo puedo distinguir, lo puedo visualizar dentro de el producto terminado. Un insumo, por el contrario, si bien es un recurso que la empresa necesita para que produzca los zapatos al final, este no necesariamente lo veo o lo visualizo en el producto terminado. Muchas veces ni cuenta nos damos que se requirió un insumo para tener como resultado final el producto terminado. Por ejemplo, un insumo puede ser el pegamento. Las empresas necesitan pega para poder realizar la unión de diferentes partes del zapato. También de repente podemos encontrar en algunos procesos de algunas plantas que producen zapatos que utilizan pequeños clavos o tachuelas para hacer la unión de algunas partes. En este caso, pues la suela, o perdón, la tachuela o el clavo no se visualiza en el producto terminado, ni cuenta me doy que lleva algunas partes clavadas, pero en ese caso pues se convertirá eso en un insumo. Ambos son necesarios que se mantengan en niveles de inventario dentro de la empresa para que sean utilizados en los procesos de fabricación. Hay otras series de listas de insumos en las empresas que no necesariamente son sujetas de inventario, pero para que sepamos también que existe, por ejemplo, la mano de obra se considera un insumo fundamental. También la energía eléctrica que es necesaria para operar en las plantas industriales será otro insumo fundamental. El combustible que utilizan los vehículos de transporte para hacer toda la operación logística de transporte también será otro insumo fundamental. Entonces ahí vemos algunos que son sujetos de inventario, otros que no. En este caso, pues a los que nos hemos referido para producir zapatos son materias primas e insumos que son mantenidas en inventario. Los productos en proceso, recordaremos acá aquel término o concepto de WIP, que significa Work in Process, es decir, trabajo en proceso, es todo el conjunto de materias primas que ya están siendo transformadas en las líneas de producción, que no se pueden considerar como materias primas básicas tal como entraron a la empresa porque ya están siendo transformadas, pero tampoco se pueden considerar como producto terminado porque todavía no tenemos el resultado final. Entonces, como están en ese punto intermedio, se consideran productos en proceso. Habrán empresas que también manejan productos en proceso en inventario.
Los productos terminados, pues obviamente ya son aquellos bienes que han sido finalizados en todo el proceso de transformación y se mantienen en algún lugar de almacenamiento, pues también eso es considerado un inventario. El producto terminado, que sería en nuestro ejemplo, en la empresa de calzado, todas las diferentes líneas de zapatos terminados que están almacenados en la bodega. También vamos a encontrar inventario en tránsito, aquellos bienes que están siendo desplazados a lo largo de la cadena de suministros o de abastecimiento. Es decir, los bienes que están siendo, por ejemplo, desplazados desde el lugar donde se compraron las materias primas y se están trayendo hacia la planta de producción, eso ya le pertenece a la empresa, pero viene de camino, viene en el vehículo de transporte. Entonces, eso también es un inventario. Es importante que la empresa tenga control, resguarde la calidad de eso que está transportando para asegurar, pues, cuidar los bienes de la empresa. Aquí hemos dicho algo muy importante, cuidar los bienes de la empresa. ¿Por qué? Porque los inventarios también, en términos financieros, son recursos financieros que la empresa ha invertido en esos bienes que están sujetos de inventario. Ahí encontraremos entonces que los inventarios son un activo fundamental dentro de la empresa. ¿Por qué un activo? Porque es un recurso financiero, es decir, para comprar esos materiales que yo mantengo en inventario, tuve que a lo mejor comprar, sacar de las cuentas de la empresa, de las aras de la empresa, recursos financieros para poder adquirir esos recursos que se mantienen en inventario. Por eso se considera un activo muy importante, porque es plata para la empresa. Entonces, ahí tenemos también que en términos financieros hay una noción de lo que es el inventario. De hecho, lo vamos a encontrar en el estado de resultados que se conoce como balance de la empresa. En una cuenta de activos vamos a encontrar la cuenta de inventarios. Y ahí está reflejado en términos financieros a cuánto asciende todo lo que la empresa mantiene en inventario. Bueno, vamos a decir entonces que los inventarios son bienes que requieren ser inventariados y que requieren ser almacenados. Veamos en primera instancia a qué se refiere esto de que los bienes requieren ser inventariados. Bueno, requieren ser inventariados por el hecho de que hay que establecer algún mecanismo adecuado de control. ¿Por qué? Porque es dinero de la empresa que está invertido allí y hay que controlarlo adecuadamente. Entonces hay que controlar ese nivel de existencia, no solo en términos físicos, sino que en términos contables, en términos financieros. Y asimismo también hay que cuidar la rotación de estos inventarios, es decir, que roten adecuadamente. Para eso las empresas deben establecer métodos adecuados de rotación de inventario. Nosotros vamos a ver que hay diferentes métodos. Aquí aparecen dos en esta lámina de ejemplo, el método PEPS o FIFO y el UEPS o LIFO. El primer método, el método PEPS, se refiere a que la empresa se va a asegurar o se debe asegurar que el primer producto que entre al almacén o a la bodega o que es inventariado debe de ser el primero que también salga del lugar de almacenamiento. Esto conviene cuando las empresas manejan productos perecederos o productos de alta rotación o productos de corta vida. Por el contrario, el otro sistema, el UEPS, este se refiere a que el último que entra es el primero que sale. Este es un método de control que se utiliza básicamente cuando las empresas manejan o administran inventarios de productos no perecederos, es decir, que tienen larga vida y no corremos el riesgo de que se venzan o se vayan a deteriorar. Esto no implica pues que nos vamos a descuidar y no nos vamos a garantizar de que se nos quede estancado algo ahí en el almacén sin que rote o que sin que se mueva, todo lo contrario, ¿no? Hay que cuidar la integridad de todo lo que está en el almacenamiento, todo lo que está sujeto de inventario. Pero este método es más aplicado en términos contables cuando, por ejemplo, las empresas administran bienes que tienden a sufrir cambios de precios en el mercado y estos precios tienden a ser incrementados, es decir, que los precios van a la alza. Entonces, en términos contables, le conviene a la empresa registrar sus inventarios al precio vigente en el mercado. Por ejemplo, si compramos cierto tipo de bienes que son inventariados el mes pasado a un precio determinado, que puede ser, no sé, me voy a inventar un precio. Imaginémonos que estamos almacenando partes o componentes de maquinaria industrial y una maquinaria requiere cierto tipo de repuestos y estos repuestos vamos a suponer que tienen un precio de
$100, la unidad, $100 la unidad. Así los adquirimos el mes pasado. Si yo voy a ver en mi registro contable, está $100. Pero al siguiente mes, vamos a suponer que en el mercado ya no vale $100, sino que vale $115. Ha sufrido un incremento del 15%. Entonces yo actualizo mi inventario al último precio, que sería 115. Entonces allí lo que estoy haciendo es actualizando en mi sistema contable al último precio vigente en el mercado mi materia que tengo almacenada o mi material que tengo almacenado. En este caso, el repuesto de una máquina X. Al mantener eso, lo que estoy permitiendo a la empresa es asegurarme que mantengo en términos contables, mis inventarios actualizados al último precio de adquisición en el mercado. Entonces, espero que se haya comprendido la diferencia entre estos dos métodos, el PEPS y el UEPS, aunque lo vamos a ver más detenidamente más adelante. También los inventarios son bienes que se requieren mantener en almacenamiento. Esto implicará un concepto que también está asociado, como es el manejo, que ya lo vamos a tocar. En primera instancia, el hecho de mantenerlo almacenado implica diseñar o tener definidos lugares especiales de almacenamiento de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Estos lugares pueden estar distribuidos a lo largo de la cadena de abastecimiento, de la cadena de suministro. Ahí estamos hablando de bodegas, almacenes, centros de distribución o incluso, ya lo decíamos, todo el que viene en tránsito, que se está desplazando desde un punto A hasta un punto B. Y todos estos son puntos de la cadena de suministros o de abastecimiento. Y, como ya decíamos, estos almacenes donde se mantienen los bienes almacenados requiere que también se establezcan adecuados mecanismos o procesos de manipulación de estos bienes. ¿Para qué? Para que no se dañen, para que no se deterioren, para que durante el manejo o la manipulación nos aseguremos la integridad o la calidad de los bienes que están siendo almacenados. Por ejemplo, imaginémonos que dentro del almacén no se hace un adecuado manejo o una adecuada manipulación, se pueden generar averías, deterioros, pérdidas por la mercadería que está ahí guardada, sencillamente por descuidar la parte del manejo o de la manipulación. Entonces, es un aspecto en términos logísticos muy importante, objeto de estudio. También podemos decir que los inventarios a lo largo del tiempo siempre han sido sujetos de cuestionamiento y otros que están a favor de estos. Entonces ahí vamos a encontrar argumentos a favor y argumentos en contra acerca de los inventarios. Veamos entonces los primeros argumentos a favor. Los que están a favor de mantener en las empresas inventario, pues serán aquellos que abogan porque hayan almacenes y bodegas para mantener mercadería almacenada o para mantener materias primas almacenadas o todos los tipos de recursos que ya vimos que se almacenan. ¿Por qué? Porque de esta manera se ayuda a poder resistir cualquier fluctuación de la demanda en el mercado. Se responde con inventario. Los que piensan de esta manera dicen que el inventario sirve como un amortiguador. ¿A qué nos referimos como un amortiguador? Imaginémonos que tenemos en la empresa de calzado que estamos tomando de ejemplo, tenemos una bodega de materia prima. En esta bodega de materia prima se mantienen ciertas cantidades de zapatos ahí bajo control, bajo inventario. Y de repente la demanda en el mercado, como se comporta de manera cambiante, es decir, hay cambios fluctuantes, de repente tenemos un alza, es decir, un incremento inesperado de la demanda. Y es tan grande ese incremento que no somos capaces de responder adecuadamente con la producción, es decir, en la planta de producción no se alcanza a poder producir lo que se necesita en ese momento en el mercado, pero hay inventario en la bodega o en el lugar de almacenamiento para poder soportar ese impacto de esa alza o ese incremento en la demanda. Entonces se responde con el inventario. Por eso es que este argumento a favor se asocia también al siguiente, es decir, aquellos que dicen que eso permite a las empresas ofrecer un mejor nivel de servicio al cliente. Por supuesto, ante ese incremento de la demanda que fue abrupto, se respondió con inventario que había en la bodega o en el almacén y eso sirvió como un amortiguador. Entonces la planta de producción puede tranquilamente seguir trabajando, seguir operando para reabastecer el almacén o reabastecer la bodega, pero no afectamos el servicio al cliente. Por el contrario, el cliente se le despachó. Cuando el cliente
tuvo la necesidad y buscó el producto, lo encontró. Se le satisfizo su necesidad, su demanda. Por lo tanto, ahí encontramos también ese segundo argumento que se cumple. Se responde a través de los inventarios de forma adecuada para impactar positivamente en el nivel de servicio al cliente. Esto funciona a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, porque recordemos que el cliente no solamente es el cliente final, sino que el cliente es el siguiente eslabón en la cadena. Es decir, que puede ser que la planta de producción se convierta en cliente de el lugar de almacenamiento de materias primas. Si de repente el área de producción incrementa su nivel de producción, necesitará mayor cantidad de materia prima, y esa materia prima está en bodega de materia prima, pues se responde adecuadamente a esa necesidad del área de producción, despachándole la materia prima más rápido. Si no tuviese ese inventario de materia prima, la bodega de materia prima, eso generaría un problema de servicio. La planta de producción correría el riesgo de que parase por no tener materia prima para producir. Entonces vemos cómo se impacta de manera positiva con un inventario en el servicio al cliente. También otros dicen que a través de los inventarios se puede establecer algún mecanismo de reducción de costos indirectos en la cadena de suministro o en la cadena de abastecimiento. ¿Qué tipo de costos son los que se puede reducir? Bueno, de manera puntual, por ejemplo, los costos de transporte cuando sea más barato mantener inventario que transportar. Ya vamos a poner el ejemplo para que quede más claro. O también cuando es más económico mantener inventario que prescindir de este. Vamos a ver el ejemplo. El primero, cuando se justifica mantener inventarios, cuando transporte resulta demasiado costoso. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos la empresa de zapatos que su materia prima son unas pieles especiales. ¿De dónde vienen estas pieles especiales? Vienen del otro lado del mundo. Bueno, vienen de allá de Asia, de un país donde la materia prima resulta que es más barata, más económica y mantiene un cierto nivel de calidad que le conviene a la empresa. Ok, resulta que el transportar esa materia prima desde ese lugar de origen hasta donde está la planta de producción es carísimo. Es carísimo. Entonces, a la empresa no le conviene estar eh, haciendo varios pedidos o varias compras. ¿Por qué? Porque el transporte es carísimo. Por eso, entonces se justificará mejor tener una bodega o un almacén de materia prima donde voy a tener almacenadas suficientes cantidades de pieles para reducir la cantidad de viajes que necesito para abastecerme. En esa medida lo que estoy haciendo es incrementando mi nivel de inventarios porque me resulta más económico mantener ese nivel de inventario que estar teniendo costos incrementales por transportar desde el lugar de origen esas materias primas hasta el lugar donde está la planta de producción. Espero que este ejemplo quede claro. Si hay dudas, pues los estudiantes pueden escribirme al chat o me pueden escribir al correo electrónico para poder despejar dudas si no quedó algo claro. Veamos el siguiente caso. Cuando es más económico mantener inventarios que prescindir de estos. Es decir, por ejemplo, imaginémonos ahora en la cadena de distribución, en la cadena de abastecimiento, resulta que la empresa que produce zapatos atiende un mercado que está en un área geográfica determinada a través de un centro de distribución. El tener un centro de distribución implicará tener ahí un lugar de almacenamiento, es decir, tener inventario. ¿Por qué? Porque resulta que ese lugar geográfico está muy lejos y prefiero tener inventario allí en ese centro de distribución para despachar los pedidos de los clientes que no tenerlo, porque si prescindo de ese centro de distribución tendría que despachar ese mercado desde el lugar donde está la planta de producción y resultará más costoso o dejaré de vender y los costos de oportunidad por ventas perdidas, es decir, cada vez que un cliente llega y necesita producto y no encuentra o no hay, lo más probable es que ese cliente va a irse a comprarle a la competencia o se va a ir a comprarle a otra empresa. Por lo tanto, se pierde el cliente, ya no regresa. En ese sentido, pues es más económico tener inventario que no tenerlo. Entonces, todos estos son argumentos que se suman a favor de los inventarios. Veamos por otro lado los argumentos en contra. Así como hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. Hay algunos especialistas que dicen que los inventarios generan pérdidas, son considerados pérdidas. ¿Por qué? Porque estos esconden muchos problemas. Estos inventarios esconden problemas de calidad. Muchas veces nos vamos a topar con que el producto ahí está almacenado,
pero ¿quién me asegura que está en buenas condiciones, que el producto tiene la calidad requerida? Si pues no he sido capaz de establecer mecanismos de control y de manejo adecuados, es probable que la mercadería tienda a dañarse. O incluso si los lugares de almacenamiento no son los adecuados, es decir, el producto no está en condiciones especiales de almacenamiento de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos almacenando, lo más probable es que ahí vamos a tener problemas de calidad. Entonces, eso sale a la luz ¿cuándo? Hasta que voy a utilizar el material que está almacenado. Mientras tanto no me doy cuenta, ahí está el producto, está guardado, pero a lo mejor está guardado algo que ya no sirve. Entonces, eso genera pérdidas. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Miren, mejor no tener inventario, porque para tener pérdidas, mejor no tener inventarios y volver nuestros procesos más eficientes para prescindir del inventario. También otros dicen que el inventario no le agrega valor alguno al producto. Es decir, a lo que está almacenado no se le agrega valor en lo absoluto. Por ejemplo, imaginémonos si en la empresa de calzado tenemos un inventario de pieles y la piel, pues, ¿qué gana con el hecho de estar almacenada en la bodega? No gana nada, no se le transforma absolutamente en nada. Al contrario, el riesgo de que vaya perdiendo calidad o que se vaya volviendo obsoleta esa piel ahí es un riesgo mayor. Por lo tanto, dicen, o sea, no le agregamos valor. Entonces, estos son los que argumentan este punto, son bien drásticos en el sentido de decir que el inventario en general no es una actividad que agrega valor. Y por eso dicen que no conviene tener inventario, sino que volver nuestros procesos más eficientes, volver nuestros procesos fluidos de manera tal de que no haya necesidad de mantener inventarios. Pero eso implicará contrastarlo con el argumento en contra. ¿Qué va a pasar cuando hay una fluctuación en la demanda grande o una alza enorme en la demanda? No voy a tener inventario para responder a esa alza en la demanda. Pero los que argumentan en contra de los inventarios, lo que dicen es, no, es que el proceso debe ser tal, debe ser diseñado de forma tal que permita que soporte esa fluctuación de la demanda, respondiendo con procesos ágiles, pero prescindiendo del inventario. Entonces encontramos esos pros y esos contras. También dicen de que los inventarios representan capital de trabajo que se puede utilizar para otras cosas que le van a generar mayor valor a la empresa. Entonces, por ejemplo, hay unos que dicen, mire, los inventarios absorben capital de trabajo, que en lugar de invertir $1.000.000 en un inventario que ahí va a estar guardado, mejor invierte $1.000.000 en diseñar toda una estrategia, por ejemplo, de mercadeo, toda una estrategia de promoción que implique que se va a incentivar la demanda y que la empresa va a lograr vender más. Entonces, estos que argumentan este punto dicen que mejor utilizo el dinero o la plata en cosas de mayor beneficio que tener en inventario. Entonces, todas estas posturas en pro y en contra hay que poderlas de alguna manera llevar a un punto de equilibrio. Es decir, vamos a encontrarnos con empresas que no pueden prescindir de inventarios y nos vamos a encontrar con empresas que tampoco se pueden dar el lujo de mantener grandes niveles de inventario. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio donde es más práctico identificar los niveles óptimos de inventario que conviene tener para no afectar el servicio al cliente y que no genere el riesgo alto de tener pérdidas o costos por las pérdidas que se puedan generar en los problemas que generan el inventario, como ya lo miramos, los problemas de calidad, problemas de robos incluso que se pueden dar de mercadería, etcétera. Continuamos con los tipos de inventario. Estamos siempre con la empresa de calzado, pero nos vamos a centrar de manera específica en la empresa que comercializa productos de cuero. Bueno, estamos siempre en los zapatos que son productos de cuero. Acá tenemos una serie de inventarios. Tenemos inventarios de materias primas. Ya miramos cuando estábamos viendo los tipos de inventario, desde la concepción de inventario como tal, los inventarios en tránsito, hay inventarios de insumos, hay inventarios de productos terminados, hay inventarios de productos intermedios o semi elaborados. Este último aplica cuando estamos viendo, por ejemplo, en los procesos de ensamble. Por ejemplo, la industria automotriz, esta va ensamblando las distintas partes para tener como producto terminado el
vehículo. Acá aplica este concepto de productos intermedios o semi-elaborados, como por ejemplo las llantas o los neumáticos se puede considerar como un bien intermedio, se mantiene en inventario y ese se va a ensamblar o a formar parte del vehículo. El motor, por ejemplo, es otro ejemplo de un producto que está por ahí almacenado, pero este es un bien semi-elaborado. ¿Por qué? Porque un motor como tal, pues eso no se utiliza como un bien final, sino que va a formar parte de un vehículo. El vehículo sí es un producto final o un producto terminado. Están los productos en proceso. Entonces aquí hay diferentes tipos de inventarios. Veamos el ejemplo de la industria del cuero, la empresa de calzado. Tenemos ejemplo de materias primas. Inventario de materias primas están en un lugar de almacenamiento. Y ahí encontramos que hay suelas, hay cueros, hay cintas, etc. En el caso de inventarios en tránsito, ahí podemos encontrar también este tipo de materiales que están sujetos de mantenerse en tránsito en este caso. También los insumos, ya decíamos, ahí aparecen listados de insumos que emplea la empresa en general, los combustibles, papelería, más sin embargo en el ejemplo anterior que describíamos insumos, los pegamentos, clavos, son parte de insumos que forman parte del producto terminado y estos se mantienen también en tránsito y en el lugar de almacenamiento dentro de la empresa. Los productos en proceso es todo aquel producto que está en piso de producción, o sea, materias primas en transformación. Los productos intermedios o semi-elaborados son aquellos que están en lugares específicos, como pueden ser en almacén, en transporte o tránsito. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los productos en esta industria intermedios o semi-elaborados, no se especifican, pero vamos a ver, en esta industria del calzado pudiésemos tener, a menos de que fuese una planta, un proceso de varias plantas interconectadas donde en una planta se producen solamente los tacones, en otra planta se producen las suelas, en otra planta se está produciendo el forro. Entonces tenemos distintas plantas que incluso están geográficamente separadas. Entonces cada una maneja sus inventarios y se van uniendo poco a poco todas estas partes o estos componentes hasta que en otra planta se unen todas las partes y se tiene el producto terminado, en este caso el zapato o el calzado. Ok, esta lámina, eso es lo que nos da una idea para que tengamos una noción acerca de la magnitud o la complejidad de los inventarios en una pequeña industria y esto se replica en todas las industrias. Siempre con el punto de los diferentes tipos de inventarios, bueno, veamos de manera rápida, los estudiantes pueden prácticamente estudiar cada uno de los distintos tipos de inventarios que se mantienen en las plantas de producción o en las empresas. Veamos el inventario de materias primas, que es todo aquel formado por recursos básicos que son necesarios para la producción de un bien. Forman parte tangible o intrínseca del producto terminado. Ok, los insumos son aquellos formados por los recursos necesarios para la operación de la empresa, que pueden ser necesarios o no para la fabricación o producción del bien. Ahí tenemos los ejemplos. En el caso de materias primas, suelas, cueros, cintas, pegamentos, hebillas, etc. En el caso de los insumos, pues los combustibles, papelería legal de la empresa, como son facturas, créditos fiscales, etc. Pero también hay insumos que forman parte del producto, como ya lo citábamos anteriormente, el pegamento y los clavos. Los inventarios de productos en proceso, el WIP, el Work in Process, pues todo el que está siendo transformado en las líneas de producción. Los productos intermedios o semi-elaborados son todos aquellos formados por productos que han sido sometidos a una transformación en procesos iniciales o intermedios, pero que aún deben ser sometidos a procesos de transformación finales. Estos se encuentran almacenados en algunos lugares de bodegas especiales o incluso durante el tránsito para conectar dos procesos, como el ejemplo que citaba, cuando las plantas están separadas geográficamente, la planta que produce los tacones, la planta que produce la suela, la planta que produce el forro, y se van uniendo todas las producciones hasta llevarlos a una planta para la fabricación o producción final del zapato. Aparece de manera de ejemplo con los productos intermedios o semi elaborados.
y por supuesto los productos terminados o productos finales, que son todos aquellos formados por productos que han sido ya finalizados en alguna planta de producción y son llevados a los almacenes o bodegas de productos terminados. Estos también se pueden estar desplazando entre un punto A y un punto B, es decir, estar en tránsito este inventario. De manera puntual, el inventario en tránsito es todo aquel formado por los bienes que están siendo transportados entre dos puntos o eslabones consecutivos de la cadena de suministro o de abastecimiento, como aparece acá en esta lámina. Encontramos las fuentes de materias primas que conectan con centros de distribución donde se distribuyen esas materias primas e insumos y se llevan a plantas productivas. Pero antes hay un punto intermedio como son almacenes de materias primas e insumos que están en una empresa XYZ. Está la planta productiva como tal, XYZ, donde se están transformando esas materias primas hasta generar productos terminados y se llevan hacia un lugar de almacenamiento del producto terminado de esa empresa y luego se distribuyen en el mercado, lugares de distribución donde hay también inventario y finalmente al POS o punto de venta. Recordemos que eso significa POS, por sus siglas en inglés, Point of Sale. Todo esto es considerado inventario en tránsito, lo que se desplaza entre cada uno de esos eslabones de la cadena de suministro o de abastecimiento. Desarrollado de manera lo más rápido posible, más sin embargo nos ha tomado un poquito más de 30 minutos toda esta temática, pero creo que sí es necesaria para mayor comprensión por parte de los estudiantes. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de este tema en el siguiente video, más sin embargo, ante dudas, consultas, inquietudes, les exhorto a que puedan escribirme ya sea a la mensajería interna en el aula virtual Moodle o al correo electrónico.